Ella dijo, ¿por qué estás actuando como víctima? Sabías que yo todavía estaba intentando entender las cosas. Cuando le pregunté por qué seguía acostándose con un ex, solo respondí, gracias por la claridad, y me fui. Ella pensó que yo volvería arrastrándome, hasta que llegó a casa y encontró el departamento vacío, y un sobre con sus propios mensajes impresos ahí dentro. Existe un momento curioso en cualquier relación que se está hundiendo. Es cuando te das cuenta de que ya no te ven como pareja. Te reclasificaron. Ahora solo eres un electrodoméstico conveniente, que vive en la casa y encima tiene cuenta bancaria. Mi momento de iluminación llegó un martes. Llegó por medio de un mensaje que no era para mí, probablemente la forma más cliché de una infidelidad, pero los clichés existen por algo. Mi novia, Clara, tenía la costumbre de dejar la laptop abierta en la encimera de la cocina. Y, honestamente, yo nunca la tocaba. Ya tengo mis propias fuentes de sufrimiento digital. No necesito pedir prestado el caos de los demás. Pero mientras preparaba café, apareció una notificación en la pantalla. Era de un contacto llamado Derek, con la foto de un tipo que parecía haber envejecido dentro de un barril de mezcal artesanal. El mensaje decía, anoche estuvo increíble. No dejo de pensar en ti. ¿Él sospecha algo? Para una persona común, ese habría sido el momento de gritos y portazos. Pero yo llevaba 2 años con Clara, y su mundo estaba lejos de ser común. Era un lugar especial, casi mágico, regido por astrología, auras y la creencia absoluta de que sus sentimientos eran más importantes que, no sé, la física o la realidad objetiva. Las señales estaban todas ahí desde el principio. No eran solo banderas rojas, eran vallas gigantes, iluminadas, parpadeando sin parar. Como aquella vez que dijo que no podíamos viajar porque Mercurio estaba en retrógrado agresivo, lo que aparentemente significaba que nuestro avión sería atacado personalmente por el dios romano del comercio. O cuando explicó que no podía pagar su parte del alquiler por un bloqueo de escasez que estaba trabajando, algo que en mi diccionario se llamaba simplemente estar sin lana. Yo ponía todo en la cuenta de las excentricidades. Hasta me parecía medio encantador. Ya había visto al ex de ella, Derek, algunas veces. Era músico de medio tiempo y curador de energía a tiempo completo. Usaba mucha ropa de lino y decía la palabra vibe sin ninguna ironía. Yo era el lado estable de la ecuación. Tenía sueldo fijo, rutina, horario para dormir. Era la base. Solo que, al final, a ella solo le gustaba construir sus castillos más emocionantes encima de mi suelo firme. Decidí saltarme el drama. Serví mi café, me senté a la mesa, frente a ella, y esperé a que terminara su meditación matutina, o como yo le llamaba, esos 10 minutos estratégicos de silencio antes de pedir algún favor. Cuando abrió los ojos, irradiando una tranquilidad que en ese momento parecía casi ofensiva, le dije, entonces, ¿ahora estamos en una relación abierta? Pregunto solo por curiosidad. No recibí el aviso, y tal vez necesite actualizar mi agenda. Ella parpadeó, y ese brillo sereno posmeditación se volvió confusión. Era la expresión de alguien cuyo Wi-Fi se cayó justo en medio de la descarga de una gran verdad universal. ¿De qué estás hablando? Derek, respondí, dando un sorbo lento al café. Parece muy satisfecho con la actuación reciente. Quería saber si yo, el protagonista desavisado de este drama doméstico, ya había notado el giro del guión. El color desapareció de su rostro. Fue interesante de observar. Se veía cómo giraban las engranajes, buscando en un archivo mental lleno de excusas de psicología pop, procurando la que mejor absorbiera cualquier culpa. Después de unos segundos de carga, encontró una. Respiró hondo, como si yo fuera el problema ahí, y habló con el tono paciente de alguien negociando una crisis. Mira, sé que esto es difícil de entender para ti, pero he estado pasando por muchas cosas. Continuó. Derek y yo tenemos una conexión energética profunda. Hay una historia ahí. Estoy intentando encontrarme, descubrir mi verdad. Yo solo me quedé mirando. Aquello era una obra maestra de evasión emocional. No estaba siendo infiel. Estaba en una noble jornada de autoconocimiento. Yo no era un novio engañado. Era solo un aldeano gruñón, estorbando la gran expedición de ella hacia la cima del monte de la autorrealización. Estás acostándote con tu exnovio, dije, con la voz tan plana como el mapa moral de ella. Ese es el hecho. Lo demás es solo lenguaje decorativo que aprendiste escuchando podcasts. Y entonces vino la frase, esa que merecía ser esculpida en un monumento al gaslighting, justo al lado de «Lo siento mucho que te sientas así». Inclinó la cabeza y me miró con una decepción profunda, como si acabara de probar que era un neandertal emocional, totalmente no evolucionado. ¿Por qué estás actuando como víctima?
dijo. ¿Sabías que yo todavía estaba intentando entender las cosas? No respondí de inmediato. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esas palabras flotaran en el aire, casi admirando la osadía absurda de ellas. La rabia estaba ahí, discreta, como un zumbido lejano, pero estaba completamente opacada por un sentimiento mucho más fuerte, y de cierta forma hasta gracioso: alivio. Era el alivio intenso de finalmente recibir una respuesta clara, sin margen para interpretación. El examen había salido. El laboratorio lo había confirmado. Estaba saliendo con una persona completamente fuera de la realidad. Me levanté de la mesa. ¿Sabes qué? Gracias, dije. Ella me miró confundida, como si hubiera olvidado su propio guión por un instante. ¿Gracias por qué? Por la claridad, respondí. Esto es un regalo enorme. Y entonces fui hasta la puerta y salí. No di un portazo. Cerré con cuidado, un gesto demasiado definitivo para alguien tan centrado en sí misma como para notarlo. Todavía la escuché llamar mi nombre, con la voz cargada de irritación, no de preocupación. Seguí caminando. Entré a una cafetería a unas cuadras y me senté con la laptop. La contraseña del Wi-Fi era una secuencia ridículamente larga de palabras motivacionales. Me pareció apropiado. Los mensajes de Clara empezaron casi de inmediato. Primero vinieron los agresivos, diciendo que estaba siendo infantil y huyendo de la comunicación. Después, los preocupados, hablando de la importancia de acoger los sentimientos del otro y procesar todo juntos. Era como recibir un regaño de una galleta de la suerte que te había traicionado. Ella realmente creía que solo estaba dando una vuelta para enfriar la cabeza. En el mundo cuidadosamente construido de ella, yo era el predecible, el estable, la red de seguridad. Yo pagaba las cuentas a tiempo. Yo recordaba comprar papel higiénico. Yo era el suelo firme mientras ella se resolvía con el capitán pantalón de lino. Hombres como yo no se iban. Hacíamos cara fea, nos enojábamos. Tal vez golpeábamos una pared si nos sentíamos cinematográficos. Y después volvíamos, aceptando los nuevos términos horribles de la relación. Toda su estrategia dependía de mi predictibilidad. Mientras tomaba un café que sabía a libertad pura, me di cuenta de algo importante. Ella creía que tenía todas las cartas en la mano, pero, sin querer, acababa de mostrar el juego entero, y era un juego pésimo, casi cómico. Mi punto de quiebre no fue un colapso emocional, no hubo llanto, ni discurso dramático. Fue una decisión tranquila, práctica, casi administrativa. Decidí iniciar un nuevo proyecto personal, algo simple, para mantenerme ocupado. Hasta le puse nombre: Operación Desacople. El objetivo era directo: sacarme de la vida de ella con tanta precisión que cuando se diera cuenta de que realmente me había ido, ya fuera demasiado tarde. La venganza no era hacer escena, era crear un vacío. Probar que el tipo estable y predecible también podía ser implacablemente eficiente. La clave de toda la operación era el retiro de yoga que haría el fin de semana siguiente, en las montañas de Valle de Bravo. Saldría el viernes por la tarde y solo regresaría el domingo por la noche. Un retiro que, según ella, era esencial para realinear los chakras. Una ventana gloriosa de 48 horas. Perfecta. Ella iría en una jornada espiritual para encontrar su centro, y yo usaría ese tiempo para ayudarla a encontrar un departamento medio vacío. Pero solo mudarme no era suficiente. Eso era solo la fase 1. La fase 2 era el corazón de todo, el sobre. Necesitaba dejar un regalo de despedida, algo para que se acordara de mí, ya que le gustaban tanto las historias. Necesitaba más que ese único mensaje que había visto. Necesitaba la historia completa. Necesitaba volver a esa laptop, no como novio desconfiado, sino como archivero, un historiador preservando el registro completo de la gran expedición de ella. Regresé al departamento esa noche con mi mejor expresión neutra. Claro, estaba lleno de disculpas y un tono calmado, casi terapéutico. Había hecho cena, una ensalada sofisticada que sabía a arrepentimiento. Ella quería hablar sobre establecer límites saludables mientras estuviera en su jornada, para tener el espacio que necesitaba. Fue un esfuerzo absurdo no reírme en su cara. Entré al juego. Fui arrepentido. Fui confundido. Acepté que necesitábamos hablar mejor cuando regresara. Era el novio herido perfecto, exactamente como ella esperaba. Fui tan convincente que casi me sentí mal. Casi. Esa noche, después de que se durmió, roncando bajito, probablemente soñando con posturas de yoga y duplicidad, abrí su laptop. Ni siquiera tenía contraseña. ¿Por qué la tendría? En su cabeza,
La privacidad estaba protegida por mi total falta de imaginación. Me tomó menos de 5 minutos encontrar la app de mensajes. Era un verdadero tesoro. Las conversaciones con Derek venían de meses atrás. Era un retrato completo de la infidelidad. Estaban los mensajes coqueteando, la planeación de los encuentros mientras yo trabajaba, los relatos explícitos del tiempo que pasaban juntos. Y después venían las evaluaciones sobre mí. Ah, las críticas. Esas fueron mi parte favorita. Según ella, yo era emocionalmente trabado. Demasiado preso al mundo material, me faltaba pasión. Y mi aura era medio beige. La mejor de todas fue un mensaje en el que se quejaba de que no valoraba la profundidad espiritual de ella. Ese mensaje fue enviado minutos antes de preguntarle a Derek si conseguía buen precio en unas drogas para un festival de música. Profundidad absurda, realmente. Saqué capturas. Muchas. Decenas. Documenté todo con el cuidado meticuloso de un curador de museo. Capturé cada intercambio cariñoso, cada queja sobre mí, cada plan que hacían juntos. Guardé todo en un pendrive. Era un archivo completo, sin cortes, de su infidelidad. Mi informe final. El viernes por la tarde, ayudé a Clara a hacer la maleta para el retiro. Cargué el tapete de yoga hasta el coche. Le di un beso rápido y vacío en la mejilla, más por protocolo que por sentimiento. Que la paz es increíble, dije, con una sinceridad que no existía. Espero que logres resolverte. Ella sonrió. Me dio esa palmadita condescendiente en la mejilla y respondió. Sí, voy a pasarla muy bien. Y hablamos cuando regrese. Tengo un buen presentimiento sobre nosotros. Se fue, dejando atrás un rastro de olor a pachulí. En el segundo en que el coche dobló la esquina, la operación de desacople comenzó. Ya había rentado una camioneta de mudanza por internet. Un monstruo de 6 metros, un exceso glorioso. 10 minutos después, mis dos mejores amigos, Dave y Sam, aparecieron. Ya les había contado todo el día anterior, tomando chelas. La reacción de ellos fue perfecta. Shock, después indignación justa, y al final un entusiasmo conspirador casi emocionante. No estaban ahí solo para ayudar en una mudanza, eran el equipo de apoyo de la misión. «Listo», dijo Dave, frotándose las manos mientras miraba el departamento. «Vamos a rescatar al rehén. El rehén eres tú, solo para dejarlo claro», completó. Las reglas eran simples. Mis cosas salen, las de ella se quedan, sin daños, sin maldad. Esto no era destrucción, era pago. Trabajamos con la eficiencia de un equipo de pits en la Fórmula 1. Separar 2 años de vida compartida era más complejo de lo que parecía. La cocina era un caos de utensilios mezclados. ¿De quién es este chisme raro para cortar verduras en espiral?, preguntó Sam, levantando el objeto. Es de ella, respondí. Un instrumento de tristeza. El librero exigía un trabajo casi arqueológico para separar mis libros de historias sin gracia de sus guías sobre curación con cristales y regresión a vidas pasadas. El gabinete del baño era un campo minado. Tomé mi cepillo de dientes y dejé el de ella ahí, solo, un monumento rosa a la duplicidad. Vaciamos mi lado del closet, mis cajones, mi escritorio. El proceso fue liberador. Con cada caja cerrada me sentía más ligero. Nos llevamos la tele grande, porque yo tenía la factura. Nos llevamos la máquina de espresso, regalo de mi mamá. Dejamos el tapete de yoga, los cojines de meditación y una pintura inconclusa que ella hacía de lo que llamaba acuerdo del sonido. El sábado por la noche, todo estaba hecho. Cada vestigio de mi existencia, ropa, libros, electrónicos, mi aura beige, había sido removido del departamento. Los tres nos quedamos parados en la sala, ahora extrañamente vacía. El sofá parecía abandonado. Las paredes desnudas donde antes había fotos mías daban la sensación de que el lugar había desistido. Entonces vino el toque final. La fase 2. Fui a una imprenta 24 horas y usando el pendrive imprimí todas las capturas en papel fotográfico, bonito, de buena calidad. Los detalles necesitaban quedar nítidos. Puse alrededor de 30 páginas dentro de un sobre café sencillo. En el frente escribí con pluma negra. Clara. Proyecto encontrándome. Notas de investigación. Volví al departamento por última vez. Entré. Caminé hasta la sala y dejé el sobre justo en el centro de la mesa de centro. Era lo único que había ahí. Un punto final. Hicimos una última revisión y nos fuimos, cerrando la puerta con llave. Manejé la camioneta hasta mi nuevo departamento, un lugar chico, absurdamente sin gracia, que había asegurado esa misma mañana. Estaba vacío y tenía un olor raro, pero era mío. Pedí 3 pizzas grandes para mí y para mis amigos,
y por primera vez en mucho tiempo me sentí genuinamente tranquilo. Apagué el celular. Pasé el domingo en un silencio glorioso. Desempaqué lo básico. Puse mi cafetera en la encimera. Parecía un ritual sagrado. No pensé en ella ni una vez. La tormenta llegó el domingo por la noche, exactamente en el horario previsto. Encendí el celular alrededor de las 10 de la noche y fui recibido por una avalancha de notificaciones que casi hizo que el teléfono se sobrecalentara. 17 llamadas perdidas de Clara. 8 llamadas perdidas de amigos en común. Y entonces, los mensajes. Los mensajes. Fue una progresión hermosa de ver. Un estudio de caso en tiempo real sobre un colapso psicológico. Los primeros vinieron confusos. A las 9:15. Hola, acabo de llegar. Pregunta rara, pero ¿dónde están todas tus cosas? ¿Nos robaron? Llámame. Después de eso, un silencio de 10 minutos. Debe haber abierto el sobre. El mensaje de las 9:25 era pura furia, sin filtro. ¿Cómo puedes hacer esto? Eres un enfermo, un psicópata. Te odio. 3 minutos después, a las 9:28, vino el intento clásico de invertir la culpa. Tú invadiste mi privacidad. Esa es la verdadera traición aquí. Tocaste mis cosas. Eso es ilegal. Esa fue una de mis favoritas. El análisis jurídico de alguien acorralado suele ser siempre impecable. Después de eso, silencio. Entonces, alrededor de las 10:30, surgió la fase de la negociación y la reescritura desesperada de la historia, después de una hora entera sin respuesta mía. Sabes que solo estaba confundida. Fue un error. Siempre iba a elegirte a ti. Debiste haber luchado por mí. No se abandona así a alguien que amas. Y por fin, conforme avanzaban las horas y ella solo recibía un vacío digital absoluto, vino la etapa final, el desespero patético, empezando alrededor de la medianoche. Lo siento mucho. La regué feo. El departamento está tan vacío y espantoso. Por favor, llámame. Te extraño. Te amo. Leí todos. Con una pequeña sonrisa irónica en el rostro. Era exactamente lo que esperaba. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de haber sido descubierta. Y aún más arrepentida porque la red de seguridad estable y predecible se había doblado, se había guardado en cajas y se había ido. Siguió llamando los 2 días siguientes. Dejé todo caer al buzón de voz. Los mensajes se volvieron un espectáculo caótico de llanto, acusaciones y súplicas vergonzosas. Al tercer día, decidí que ya había tenido tiempo suficiente sentada en ese departamento ecoando, releyendo sus propias notas de investigación. Pensé que era hora de entregar mi evaluación final. Me mandó un último mensaje, corto y desesperado. Por favor, hago lo que sea. Escribí mi respuesta con calma, eligiendo cada palabra para dejar todo absolutamente claro. Clara, me da gusto ver que mi salida aceleró tu proceso de encontrarte. Por los datos recolectados, queda evidente que mi presencia era la principal variable que estorbaba tu investigación. De nada. En otro tema, te recomiendo que cambies la contraseña de Netflix. Por favor, borra este número. Envié. Inmediatamente después bloqueé su contacto. Bloqueé en todas las apps. Bloqueé a Derek también, solo por garantía, por mi propia paz mental. Me recosté en el sofá nuevo, incómodo, de mi departamento silencioso. Preparé un café en mi máquina de espresso. El silencio no era vacío, era limpio. El proyecto estaba concluido. Mi vida estaba, finalmente, clara. ¿Qué te pareció esta historia? Compártela en los comentarios. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal, darle like y apoyar el video.